todos, saludos. En esta ocasión les compartiremos un video corto sobre la electrónica de potencia en general, en el cual explicaremos qué es electrónica de potencia y mencionaremos algunos parámetros como descripción, funcionamiento y ejemplos de componentes utilizados en dicha rama de la electrónica. Este video se divide en 4 módulos, los cuales mi compañero Daniel y mi persona Yair les estaremos explicando. A continuación, eh, les hablaré de qué se trata el primer módulo, que lleva por título Introducción y clasificación de dispositivos electrónicos de potencia. Objetivos: aprender el significado del término electrónica de potencia. Aprender a diferenciar un sistema o circuito de electrónica de potencia de un circuito de electrónica de baja potencia. Como introducción al tema, tenemos la pregunta: ¿qué es la electrónica de potencia? Se le atribuye el nombre electrónica de potencia a las aplicaciones que se le dan a dispositivos electrónicos como diodos, transistores BJT, MOSFET, en este caso de potencia, que forman un circuito, un sistema electrónico en el cual se utilizan altos valores de corrientes y voltajes. La electrónica de potencia se basa principalmente en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia. Cabe destacar que la evolución de la tecnología de los semiconductores de potencia ha permitido una mejora notable en las capacidades de control de potencia y en la rapidez de conmutación de los dispositivos. Más adelante estaré ahondando más sobre lo último mencionado. Desarrollo del tema. ¿Cómo se conforma un sistema o un circuito de potencia? Un sistema o un circuito de potencia está conformado por los siguientes parámetros o características: una señal de entrada, un procesador de la señal de entrada, un controlador, una salida de potencia y una carga a controlar. La siguiente figura o esquema nos muestra lo antes mencionado con más detalles. Podemos observar que el diagrama en la parte izquierda empieza con la entrada de potencia. Luego continúa con el proceso de esa señal de entrada. Luego la salida a la carga, en donde la salida de potencia es interceptada por el controlador, o más bien la señal de la salida del procesador de potencia le manda señales al controlador para saber si esa señal debe variar o no debe variar. Básicamente en esto consiste el funcionamiento de la electrónica de potencia. La entrada de potencia a este procesador viene normalmente, pero no siempre, de la compañía generadora de electricidad, con una frecuencia de línea de 60 o 50 Hz monofásico trifásica. El ángulo de fase entre el voltaje y la corriente de entrada depende de la topología y control del procesador de potencia. Esto con respecto a la señal de entrada. La salida procesada, que puede ser voltaje, corriente, frecuencia, así como el número de fases, es como lo requiera la carga. Esto quiere decir que va a depender de la carga, de lo que se esté controlando. Alcance y aplicaciones de la electrónica de potencia. A continuación les hablaré de algunas de las aplicaciones de la electrónica de potencia y el porqué de su desarrollo. Fuente de alimentación conmutadas, corriente continua y sistema de alimentación ininterrumpida. La fuente de alimentación conmutada utiliza un principio similar, pero con diferencias muy importantes. Básicamente, aumentan la frecuencia de la corriente, que pasa de oscilar 50 o 60 Hz a más de 100 kHz, dependiendo del sistema utilizado. Al aumentar tanto la frecuencia, reducimos la pérdida y conseguimos reducir el tamaño del transformador y con ello su peso y tamaño. En este tipo de fuentes la corriente se convierte de alterna a continua, después otra vez alterna con una frecuencia distinta a la anterior, perdón, y seguidamente vuelve a transformarse en continua. Aquí podemos observar pues el esquema
de una fuente de alimentación conmutada. Los avances en la tecnología de manufactura en el campo de la microelectrónica dieron lugar al desarrollo de computadoras, equipos de comunicación y artículos electrónicos de consumo que requieren el suministro eléctrico regulado de corriente continua y a menudo sistemas de alimentación ininterrumpidas. Ese es el por qué hemos llegado hasta tal desarrollo en cuanto a las aplicaciones de la electrónica de potencia. Otra aplicación es control de procesos y automatización de fábricas. Existe una creciente demanda para el desempeño mejorado que ofrecen bombas y compresores accionados con velocidades ajustables o velocidades variables en el control de procesos. Los robots en fábricas automatizadas son impulsados por servoaccionamiento eléctrico de velocidad y posición ajustables. Cabe mencionar que la disponibilidad de computadoras de proceso es un factor significativo para posibilitar el control de procesos y la automatización de fábricas. Aquí podemos ver una imagen representativa de lo que acabo de mencionar. Ok, ahora pasaremos al módulo número 2, que lleva por título diodos de potencia. Los objetivos de este módulo son, número 1, aprender qué es un diodo de potencia. Y número 2, aprender algunas aplicaciones de este dispositivo en cuestión. Introducción al tema. Como pregunta introductoria tenemos, ¿qué es un diodo de potencia? Ok, un diodo de potencia es un dispositivo semiconductor conformado de dos piezas de cristal semiconductoras compuestas por átomos de silicio puro procesadas cada una de una forma diferente, de forma tal que una sea de tipo P con carga positiva y otra sea de tipo N o con carga negativa. Aquí podemos observar la imagen gráfica de un pictórica, perdón, de un diodo y el símbolo del mismo. Ok, como desarrollo del tema, vamos a mencionar la función de un diodo de potencia en un circuito. Su característica o función principal es que en un estado de conducción deben ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión. En sentido inverso, deben ser capaces de soportar una fuerte tensión negativa de ánodo con una pequeña intensidad de fugas. Ahora tenemos los tipos de diodos. Número 1, diodo Schottky. Estos diodos se usan donde se requiere una caída baja de tensión directa, normalmente de 0.3 voltios, en circuitos de tensión de salida muy bajas. Estos diodos están limitados en su capacidad de tensión de bloqueo a 50 o 100 voltios. Podemos ver una imagen del diodo Schottky versus el diodo normal y su respectiva simbología. Número 2, diodos de recuperación rápida. Estos diodos están diseñados para el uso en circuitos de alta frecuencia, en combinación con interruptores controlables, donde se necesita un tiempo corto de recuperación inversa, en niveles de energía de varios cientos de voltios y varios cientos de amperios. Estos diodos tienen un grado de tiempo de recuperación inversa de menos de unos cuantos milisegundos. O sea, son diodos muy rápidos. Número 3, diodos de frecuencia de línea. El voltaje de estado de encendido de estos diodos está diseñado para ser lo más bajo posible y en consecuencia tienen un tiempo de recuperación inversa más grande, aceptable para aplicaciones de frecuencia de línea. Estos diodos están disponibles con magnitudes de voltaje de bloqueo de varios kilovoltios y magnitudes de corriente de varios kiloamperios. Además, se pueden conectar en serie y paralelo para satisfacer cualquier requisito de corriente. Ejemplos del funcionamiento gráfico de un diodo de potencia. A continuación, pues, las figuras A y B muestran el símbolo de circuito para el diodo y su característica de estado permanente, o I-V. Cuando el diodo está polarizado en directa, empieza a conducir con un solo pequeño voltaje en directo a través de él, que está en el orden de 1 voltio. Cuando el diodo está en polarización inversa, solo una corriente de fuga muy insignificante fluye a través del dispositivo hasta que se alcanza la tensión de ruptura inversa. En vista de una corriente de fuga muy pequeña en el estado de bloqueo o polarización inversa
y una pequeña tensión en el estado de conducción o polarización directa en comparación con las tensiones y corrientes de operación en las que se usa el diodo. Se puede idealizar la característica de estado permanente para el diodo, como se muestra en la figura C que vemos en la mano derecha de la presentación. Esto ha sido todo. Ahora los dejo con mi compañero Daniel. Parte del video hablaremos un poco de lo que son los transistores BJT y una breve introducción de lo que sería es que es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, que es una resistencia de transferencia, y es actualmente uno de los dispositivos que prácticamente en todos los aparatos domésticos son de uso diario. Siendo un poco complejo, es el componente electrónico que revolucionó la electrónica desde su aparición en 1947, ya que los artefactos que desde entonces funcionaban a base de válvulas electrónicas pudieron ser rediseñadas, disminuyendo su tamaño y aumentando su funcionalidad. En las imágenes que veremos a continuación veremos que encontramos dos tipos de transistores, cuáles son los transistores NPN y los PNP, en la cual podemos determinar que poseen tres terminales llamados emisor, base y colector. Como ya en algunas imágenes que se mostraron, pues los transistores son utilizados en la gran mayoría de circuitos en que se desean transformar una señal de entrada, voltaje o corriente, pues estos tienen la propiedad de amplificar, oscilar y transformar sustancialmente los parámetros de las mismas. El transistor también está presente en los circuitos integrados, en donde se forman grandes grupos de ellos para realizar funciones más complejas y avanzadas. A continuación se verán algunos ejemplos de cómo son sus construcciones físicas, tanto como transistor PNP y transistor NPN, y su construcción también analógica y algunos ejemplos de ello. Y vemos un circuito en el cual podemos mencionar algunas ecuaciones como IB, que es la corriente de base, que es igual a VB, que es el voltaje de base menos el voltaje de base emisor entre la resistencia de base. Otra ecuación que podemos mencionar es la VCB, que es el voltaje colector a base, que es igual a VCE menos el voltaje de base a emisor. Podemos mencionar también lo que son las corrientes. La corriente de colector máximo es igual a VCC, que es de la fuente, menos VBE, que es el voltaje de base emisor, entre RC, que es el voltaje, la resistencia de colector, resistencia de carga. Y por último podemos mencionar IB máximo, que es la corriente de base máxima, que es igual a IC máxima, corriente de colector, entre la beta. Supongamos que tenemos un BJT operando a un VCE de 30 voltios y un IC de 4 miliamperios. Si el dispositivo se coloca en un trazador de curva y la familia resultante de curva aparece como una figura que muestra a continuación, determina el valor de beta. Supongamos que la corriente de base se incrementa a 10 microamperios por traza. Como podemos ver en la gráfica, pues tenemos que la corriente de colector emisor es de 30, y justamente cuando se traza buscando los 4 miliamperios del colector, alcanza no exactamente los 4 miliamperios sino un poquito más, calculando podría ser 4.2 miliamperios. Entonces, para determinar esa corriente de base se cuenta hasta el número de trazas, hasta la traza seleccionada, que es la cuarta hacia arriba, y la corriente de base que se incrementa es 10 microamperios por rastro, de tal manera que nos deja con IB de 40 microamperios. Es decir, que nos contamos desde arriba hacia abajo y exactamente nos quedan 10.
y usando una de las ecuaciones ya explicadas como es beta, que es igual a IC entre IB, dando un resultado como 4.2 mA entre 40 microamperios nos da una beta de 105. Al transistor MOSFET. Es un tipo de transistor que se utiliza en electrónica para controlar la corriente en un circuito. Como su nombre indica, el MOSFET utiliza un campo eléctrico generado por una tensión aplicada en una estructura de óxido de metal para controlar el flujo de corriente en un canal de semiconductor. El MOSFET es un tipo de transistor de efecto de campo, lo que significa que su operación se basa en el control del campo eléctrico en lugar del control de la corriente. Vienen de dos tipos principales, de canal N y de canal P. Ambos se diferencian en la probabilidad de conducción y en la manera en que se comporta con la corriente. El MOSFET de canal N, este tipo de transistor, el canal de conducción se forma en sustrato tipo P y se activa aplicando una tensión positiva en la compuerta en la relación con la fuente. Cuando la tensión de compuerta es lo suficientemente alta, crea un campo eléctrico que atrae portadores de carga negativa desde la fuente hacia el canal, permitiendo así la conducción de corriente entre el drenaje y la fuente. Y los MOSFET de canal P tienen un sustrato de tipo N y se activa aplicando una tensión negativa en la compuerta en relación con la fuente. Cuando la tensión de compuerta alcanza un nivel crítico, se forma un canal tipo P que permite el flujo de portadores de carga positiva entre el drenaje y la fuente. En los transistores IJB de potencia, los cuales son transistores bipolares de puerta aislada que se utilizan ampliamente en electrónica de potencia. Estos son componentes confiables y económicos que se controlan energizando un elemento aislado del circuito. Es un transistor cuyo principio de funcionamiento es extremadamente simple. Se utilizan en inversores, sistemas de control de accionamiento eléctrico y fuentes de alimentación conmutadas. Vamos un breve ejemplo sobre lo que es la estructura interna de este transistor. Consta de dos interruptores electrónicos, como podemos observar, en cascada que controlan la salida final. En cada caso específico, dependiendo de la potencia y otros indicadores, el diseño del dispositivo se puede diferir, incluyendo puertas adicionales con otros elementos que mejoran la potencia y los indicadores de voltaje permitidos. Claro está, asegurando la capacidad de operar a temperaturas superiores a 100 grados centígrados. En la gráfica que cuando el dispositivo tiene polarización directa, la forma de las características de salida es similar a la de BJT. Sin embargo, el parámetro de control en el caso de IJBT es ya que un dispositivo controlado por voltaje. Otra característica, cuando el dispositivo tiene polarización inversa, hay un voltaje más allá del cual se produce una ruptura. Se muestra que este voltaje es inverso, VRM. Y hay un voltaje máximo en el modo de conducción directa, más allá del cual se produce la ruptura del colector emisor, y las pérdidas de puerta controlan la corriente del colector.